En el primer fragmento de la entrevista que le hicimos al ministro encargado de la Secretaría de la Presidencia, mano derecha de Lula en este último mandato, abordamos el contraste entre la reforma laboral de acá y la que están empujando ellos. No se depriman que ya es tarde. En Argentina acaba de aprobarse una reforma laboral que restringe muchos derechos de trabajadores, que elimina artículos que garantizaban esos derechos desde hacía muchísimos años. Y esto es defendido por el gobierno como una manera de crear empleo. En Brasil, en cambio, están discutiendo una reducción de la jornada laboral. Y en Brasil vemos que sí se crea empleo. ¿Cómo pueden las dos cosas convivir en un mismo bloque comercial? Y en todo caso, ¿cuál es la aproximación de ustedes en el gobierno de Lula, Boulos, a este tema? Hola Berco, saludos, un gusto enorme hablar contigo y con el pueblo de Argentina que está pasando por momentos difíciles. Y nuestra solidaridad al pueblo y los trabajadores argentinos que están en lucha contra esta reforma laboral. Mira, cuando hablabas de la promesa de crear empleos, me acordaba de la reforma laboral hecha por el gobierno de Michel Temer de derecha en 2017, hace casi 10 años, acá en Brasil. La promesa era la misma, crearían 10 millones de empleos, tenía incluso un número, 10 millones de empleos. No se fue creado absolutamente nada. Se arrancó los derechos de los trabajadores, se quedó en la promesa de los empleos y la falacia que decían era o más empleos o más derechos. Así se ha elegido Bolsonaro. Dicho, no, para tener más empleos no puede tener derechos. En verdad, en los gobiernos de ellos, el desempleo estaba alto y se arrancó los derechos. Hoy, con el gobierno de Lula, tenemos en Brasil, en este momento, el menor desempleo de la historia. 5%. El menor de la historia del país. Tenemos crecimiento de la renta del trabajador. Tenemos mejora con valorización del sueldo mínimo. Todo eso, y estamos ahora, el gobierno, con el proyecto de reducción de la jornada laboral hacia 40 horas semanales, hoy son 44 por nuestra Constitución, y también con la garantía de 2 días por lo menos de descanso por semana del trabajador, que es la lucha contra la escala 6x1. Van en sentido contrario a esta reforma laboral que se acaba de aprobar en Argentina. Acá, de hecho, se elimina la jornada de 8 horas como derecho del trabajador, se permite hasta 12 con tal de que haya un descanso. ¿Los empresarios a ustedes les plantean que necesitan este tipo de reformas para contratar más gente o no? Mira, acá los empresarios, así como me imagino en Argentina, son contra cualquier avance en los derechos de los trabajadores. Estamos trabajando una guerra, porque las principales entidades empresariales de Brasil están haciendo un terrorismo económico de decir que bajar la jornada de trabajo va a traer problemas para la economía, las empresas van embora, van a salir del país, va a ser huelga de capitales, todo este discurso. Lo mismo que decían hace casi 100 años cuando se aprobó la ley del salario mínimo. Lo mismo que decían hace casi 100 años cuando se aprobó las ferias remuneradas, el descanso remunerado. Lo mismo que dicen históricamente cuando hay un derecho para el trabajador. A mí nunca he visto un gran empresario, un patrón, defender derechos de trabajadores. Siempre luchan contra. Y así siguen en Brasil. Solo que hay que tener lado. Nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lula, que con mucho orgullo hago parte como ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia, nuestro gobierno tiene el lado del pueblo, el lado de los trabajadores, y está haciendo la briga, el combate, la batalla. Ese es el tema.
Así como lamentablemente el gobierno de Javier Milei Argentina también tiene el lado, pero no es el lado del pueblo y de los trabajadores. Claro, el contraste entre la reforma laboral que empieza a discutir ahora Brasil, un país con tradición de alta desigualdad, con mucho empleo informal, con una fuerza de trabajo históricamente mal remunerada, y nuestra reforma laboral, la que acaba de aprobar el Congreso, no podría ser mayor. Son proyectos opuestos por el vértice. Allá lo que están tratando es de garantizar derechos y reivindicaciones que aquí en Argentina fueron realidad hace décadas. Y acá lo que se están desandando son justamente esas conquistas. Ahora, en esta segunda parte hablamos con Boulos sobre algo que él acompañó muy de cerca en este gobierno de Lula, que fue su disputa con Donald Trump. Trump empezó extorsionando a Brasil con que si no liberaba de culpa y cargo a Bolsonaro, de sus juicios por golpista, de las condenas que pesan sobre él, que está preso por haber intentado interrumpir el orden democrático en su país, con aranceles. Trump amenazó a Lula con respuestas, con represalias económicas frente a casos judiciales que avanzaban en la justicia independientemente de su voluntad. Pero finalmente terminaron negociando y encontrando un punto en común, una reunión en la que incluso Trump lo valoró mucho a Lula después de haberle dicho de todo. ¿Cómo contrasta eso con su relación con Milei? Es lo que responde Boulos en esta segunda parte de la entrevista. Hablabas del contraste entre la aproximación de Lula y la aproximación de Milei a las cuestiones laborales, pero también hubo un contraste muy grande entre cómo se relacionó uno y el otro con Estados Unidos, concretamente con Donald Trump. Después de un inicio muy conflictivo, Lula terminó reuniéndose y acordando con Trump en términos bastante mejores de los que parecía al principio que iba a imponer Washington. Acá nosotros asistimos a un acompañamiento total por parte de Milei de todas las posiciones de Trump en Israel, en China, en la ONU, respecto de los gobiernos de ultraderecha. ¿A quién te parece que termina respetando más Trump? ¿A los países que se le plantan, que le plantean alguna oposición, o a los que lo acompañan sin matices? Hay una cosa, Berko, que vale para la política, para la geopolítica y vale para la vida. Nadie respeta los submisos. Nadie respeta. Y esto no se trata del pueblo argentino. El pueblo argentino es respetado por todos. Se trata de Javier Milei. Como se trata de Bolsonaro en Brasil, ¿no? El hijo de Bolsonaro fue a Miami para traicionar el país y defender las tarifas contra los trabajadores brasileños. Un traidor de la patria. Entonces, nadie lo respeta. Trump lo ha utilizado, el hijo de Bolsonaro, para hacer su política. Y cuando Lula dijo, aquí no, amigo, aquí no, soberanía no se negocia. Y después, Trump tuvo que negociar en otros términos y ha ponido el hijo de Bolsonaro en una humillación pública. Nadie respeta los subdivisos. Eso es. Lo que dice Milei es que Argentina no tiene otro lugar donde referenciarse que en el proyecto hegemónico estadounidense y que vamos camino a una guerra con China en la cual él ya tomó posición y es con Occidente. ¿Hay lugar para otro tipo de alineamiento, para otro tipo de posicionamiento desde Sudamérica, incluso aunque esa tensión Estados Unidos-China siga creciendo? Entre Estados Unidos y China, nosotros no nos quedamos con América Latina, con una visión soberana.
puede tener relaciones comerciales y debemos tener relaciones comerciales con Estados Unidos y con China. Las relaciones que nos interesen, a nuestra soberanía, a nuestros pueblos. Cuando se tiene que elegir un señor, es porque no se está hablando más la lengua, la gramática de la soberanía. Para nosotros no se trata de elegir China o Estados Unidos como señor. Se trata de sernos nosotros señores de nosotros mismos en América Latina, teniendo relaciones soberanas y altivas con los dos y con todas las otras regiones del mundo. Lamentablemente, no es la posición de la extrema derecha, no solo en Argentina, pero en Brasil, pero en el todo continente. Y son gente, mira, es difícil tomar a serio a un tipo que habla con perros, a un tipo que dice que defiende la comercialización de órganos humanos. Nosotros tomamos muchísimo a serio Argentina, el pueblo argentino, una de las grandes parceras comerciales de Brasil. Mas Javier Milei no es un tipo serio y es triste para Argentina y para el continente que tenga la relación sumisa que está teniendo con Donald Trump. Es cierto que es una noción extrapolítica la de que a alguien que se arrastra nadie lo respeta. Pero a veces uno pierde de vista esos conceptos así de la calle a la hora de analizar las relaciones que en definitiva son entre humanos también, aun cuando sean entre presidentes de dos países. Lo que está haciendo Milei, el seguidismo de la política exterior de Trump, ahora queda al descubierto cuando Trump inicia una guerra que puede dejar a Argentina mal parada económicamente. Hoy el ministro de Economía habló de un shock externo grave, de un shock externo fuerte. Y de eso habló en su momento cuando era ministro de Macri y Turquía devaluó la lira. Fue el inicio del final de su experiencia como ministro de Macri y el principio del desbarranque de aquel plan económico. Bueno, con Boulos hablamos finalmente sobre algo de lo cual debería tomar nota la oposición argentina. ¿Cómo se armó Lula para enfrentar a Bolsonaro en su momento, en esa elección en la que Bolsonaro estuvo a punto de interrumpir el orden constitucional fomentando, azuzando un golpe cívico-militar que incluía la toma de los principales edificios públicos en Brasilia? Por eso está preso Bolsonaro, por eso está inhabilitado por décadas para ejercer cargos públicos, pero también por eso era poderoso en aquel momento y requirió una alianza muy amplia que formó Lula a derecha y a izquierda para desalojarlo del poder. Claro, muchos leen en esa alianza, en esa ampliación del marco de alianzas de Lula, una moderación. Pero eso es lo que discute Boulos, precisamente, que es la pata izquierda del gobierno actual de Lula. Escuchá de qué manera lo analiza. Mira, Berco, no me atrevería a dar consejos a la izquierda argentina, que sabe sus caminos y cómo se conducir. Pero en la experiencia de Brasil, vemos que las cosas pueden ser complementarias y complejas. De hecho, nosotros organizamos un frente amplio con sectores de centro para poder derrotar el bolsonarismo. Y el vicepresidente Alckmin es una expresión de eso, pero no solamente él. De hecho, para poder aprobar las materias del gobierno en el Congreso Nacional, el gobierno se amplió para partidos de centro, incluso referentes de centro-derecha que están en ese partido y que hacen parte del gobierno de Lula. Pero al mismo tiempo, este es el gobierno que ha planteado agendas ofensivas desde el punto de vista de la lucha de los trabajadores, de la soberanía nacional. Mira, ese es el gobierno que está pautando el tema de la reducción de la jornada laboral. Lula no había hecho eso en sus otros dos gobiernos. Está haciendo ahora. Ese es el gobierno
que está planteando el tema de poder tributar a los billonarios, que también Lula no había hecho en los gobiernos anteriores, que está planteando ahora. Este es el gobierno que ha ponido una posición firme contra Trump, contra el ataque de Trump a América Latina, y hacer negociaciones en términos justos y no subordinados de nuestros pueblos. Entonces, al mismo tiempo que se hace una amplitud para poder derrotar la extrema derecha, y tuvimos esta experiencia con Bolsonaro, desastrosa para el país, también se entiende que el tema del Frente Amplio no basta, que es necesario tener la agenda del pueblo, la conexión del pueblo, la agenda de la izquierda, la agenda de los trabajadores. Digo esto porque los dos no son contrarios. Es posible tener un Frente Amplio contra la extrema derecha en defensa de la democracia que estuvo en riesgo en Brasil, y al mismo tiempo tener un gobierno con una agenda firmemente popular. La agenda del pueblo, qué interesante concepto y qué esquivo en un momento de tanta desorientación de la oposición. Es la agenda del pueblo la que están siguiendo los referentes que asoman contra la ultraderecha y que le dan combate en distintos lugares del mundo, en Nueva York, en Burkina Faso, en algunos lugares de Europa. Préstenles atención a las cosas que dicen esos referentes, porque son muy parecidas a las que le acaban de escuchar a este tipo muy interesante que se sienta muy cerca de Lula allá en Brasilia. Nos vamos. El lunes próximo las esperamos como siempre a las 23, aquí en la pantalla de C5N. Chao.